Vamos a la política. A puertas de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, el presidente Boric se reunió el día viernes pasado con el expresidente Sebastián Piñera como parte de las gestiones que realiza el gobierno para lograr que todos los partidos políticos firmen un acuerdo por la democracia. Algo que a ratos se ve difícil en medio de la tensión, también el ambiente eléctrico que existe, tal como lo definió el propio mandatario. Vamos a profundizar más de este tema. Nos encontramos para esto con el analista político Max Colodro. Hola Max, ¿cómo estás? Muy buen día. Gracias por estar con nosotros. Hola Carla, muy buenos días. ¿Cómo estás viendo el escenario político? Porque a ratos, claro, escuchamos muchos emplazamientos al consenso, a la unión, a que además en la coyuntura de esta fecha se pueda llegar a una mirada común, pero después vemos que en realidad los intercambios son súper duros y que las posiciones se alejan más que acercarse. Sin duda, estamos viviendo un escenario difícil. Yo creo que lo que ocurre es de algún modo el reflejo, una secuencia asociada directamente a lo que fue el escenario del estallido social y al quiebre y a la profundización de las divisiones que se generan en Chile a partir del estallido social. Creo que esta conmemoración de los 50 años se da en el marco de una sociedad, por lo tanto, mucho más polarizada, mucho más dividida, donde se ha reinstalado de alguna manera también el tema y la discusión sobre la legitimidad de la violencia, algo que no había ocurrido en las conmemoraciones anteriores. Yo creo que de algún modo todo el escenario que hemos vivido en los últimos años, el deterioro del orden público, la inseguridad, el temor, son factores que de algún modo han contribuido a polarizar este nuevo aniversario del golpe de Estado. Ahora, lo que tú dices, ¿es como el consenso con el que se mira esta fecha o es una de las posturas? Porque la verdad es que desde el gobierno más bien uno, o lo que yo percibo, puedo estar equivocada, es que no están hablando tanto de lo que pasó en el estallido social ni la violencia del estallido social. Lo que se busca es que todos los sectores repudien el golpe de Estado de 1973 para que esto no se repita. Sin embargo, desde la oposición piden que esa mirada sea un poco más amplia. El propio expresidente Piñera ha planteado en todas las entrevistas que ha dado que la vez más reciente donde se intentó quebrar la democracia y donde él dice se quiso derrocar a su gobierno fue para el estallido social, algo que yo no sé si es compartido por el oficialismo, que le baja bastante el perfil. La vocera de gobierno dijo el otro día que no había que mezclar peras con manzanas, en definitiva. Sin duda, y el tema y lo que plantea finalmente el expresidente de la República, Sebastián Piñera, tiene que ver de algún modo con lo que estamos conversando. Es decir, hay un sector de la sociedad chilena, particularmente hoy día en el gobierno, en el oficialismo, que lo que busca es que este acuerdo, este eventual compromiso que se va a firmar en el contexto del 11 de septiembre apunte fundamentalmente a criticar o a cuestionar la legitimidad del golpe y la legitimidad, obviamente, de las violaciones a los derechos humanos. Pero los sectores que hoy día son oposición y que vivieron junto a Sebastián Piñera lo que fueron los efectos del estallido social, también consideran imprescindible hoy día que se haga una crítica y que se haga un compromiso de rechazar siempre la violencia, el uso de la violencia política en democracia, es decir, precisamente lo que los afectó a ellos directamente en el gobierno anterior. Ya, ¿y es posible, crees tú, llegar a una mirada unitaria de ambas cosas y que todos los sectores políticos se sientan más o menos representados en un acuerdo? Porque tengo la impresión de que para cada sector político darle el punto al otro es como sentir que hay una derrota en su mirada y que aquí en el fondo se quiere establecer o la verdad histórica o acotar el tema a lo que a cada uno le acomoda más o que tiene más que ver con cómo ellos miran las cosas. No sé si tú percibes lo mismo o crees que eventualmente puede haber herramientas para que el mundo político llegue a un amplio consenso. Yo creo que el consenso es algo posible, pero no va a ser fácil. Yo coincido contigo en que estamos viviendo un momento y una circunstancia donde ese contexto, donde este acuerdo se hace más bien cuesta arriba, difícil. Hay diferencias muy profundas entre cómo el oficialismo evalúa lo que fue el golpe de Estado, lo que fueron las consideraciones que se hicieron a partir de lo que se vivió durante la Unidad Popular y sobre todo de lo que fueron las violaciones a los derechos humanos y por lo tanto yo creo que va a ser muy difícil, sobre todo si hay la intención o la idea de construir una verdad única. Hay sectores que han planteado esa posibilidad, la necesidad de establecer consensos respecto de cuestiones de fondo, de miradas históricas. Yo creo que eso es algo muy difícil. La sociedad chilena va a seguir dividida
y con diferencias importantes respecto de por qué el país finalmente llega a un golpe de Estado del año 73, cuáles fueron las causas, quiénes fueron los responsables principales. Entonces, mientras haya la intención de que eso no pueda ni siquiera discutirse, que fue lo que de algún modo explica la salida de Patricio Fernández del comité que estaba encargado de esta conmemoración, va a ser muy difícil llegar a acuerdos. Yo creo que se puede llegar a ciertos consensos en materia de violaciones a los derechos humanos, de que eso es algo que no puede volver a repetirse, de una condena al golpe de Estado y a la interrupción de los procesos democráticos, pero obviamente aquí hay miradas distintas y evaluaciones distintas de por qué la sociedad chilena llega a vivir finalmente lo que empieza a ocurrir a partir del 11 de septiembre. ¿Qué te ha parecido a ti este encuentro que tuvo el presidente Boric con el expresidente Piñera en La Moneda el viernes, que se suma, como yo creo, en este último mes al viaje que vimos juntos a Paraguay, al cambio de mando? Porque a muchos les sorprendió, ¿no? Dos figuras que parecían tan lejanas, con tanto roce, con tanta fricción, como explícita. ¿Tú crees que desde el gobierno se mira a Sebastián Piñera como un articulador de un posible acuerdo con la oposición? ¿Será por eso que se recurre a invitarlo, por ejemplo, a La Moneda? Yo creo que sí, yo creo que el gobierno entiende que llegar finalmente sin un acuerdo, sin un consenso mínimo respecto de lo que fue el golpe de Estado y de lo que fueron sobre todo las violaciones a los derechos humanos, es de alguna manera una derrota política para el gobierno. Un gobierno que viene en una situación muy difícil, está atravesando por un momento muy complicado producto de las denuncias sobre corrupción, pero hoy día conmemoramos, celebramos algunos el aniversario del 4 de septiembre, que fue un momento muy difícil para el oficialismo. Yo creo que también, en buena medida, el énfasis que el gobierno ha puesto en esta conmemoración del golpe de Estado tiene que ver con que este es un gobierno que viene saliendo de dos derrotas electorales muy, muy grandes, la del 4 de septiembre y después los mismos números, las mismas cifras reafirmadas en la elección de consejeros el 7 de mayo. Entonces, el gobierno de alguna manera se ha quedado sin agenda. Lo que era la columna vertebral de su programa y de su proyecto político fue derrotado ampliamente en las urnas y, por lo tanto, este énfasis en algunos momentos excesivo en el aniversario del golpe de Estado responde también a ese vacío y a esa necesidad de poder llenar y de poder darle un sentido a su gestión después de una derrota electoral muy, muy profunda. ¿Y puede ser Sebastián Piñera un articulador efectivamente de Yo acuerdo? creo ¿Qué que sí. representa hoy Yo día creo que el Sebastián gobierno está Piñera dentro de la buscando. derecha, por ejemplo? Porque, perdona, Max, Sebastián Piñera terminó su gobierno de una manera muy complicada, obviamente con un estallido social que estaba en marcha, digamos, le costó mucho terminar su gobierno de buena manera. Después vino la pandemia y ahí todo se estabilizó un poco. Pero no sé, me da la impresión de que en ese momento Sebastián Piñera no tuvo ni la aceptación de sus contrincantes, por cierto, pero tampoco de los propios. No sé si hoy día él puede, en el fondo, ser un factor de unidad dentro de la propia derecha, que además se ha tensionado mucho más a la derecha con toda la irrupción de republicanos y la influencia que están teniendo. Entonces, no sé si Sebastián Piñera efectivamente logra hoy día aunar a su sector político. ¿Tú crees que sí? Muy similar a la tuya. Yo creo que efectivamente Sebastián Piñera hoy día puede ser para el gobierno una alternativa, una eventual opción de intentar buscar un acercamiento con la derecha, pero Sebastián Piñera tiene problemas de legitimidad y de reconocimiento en su sector, producto de lo que fue su manejo del estallido social, y por lo tanto, efectivamente, no es fácil que Sebastián Piñera logre convencer a los partidos políticos que representa, que participaron con él en la coalición de gobierno. Yo creo que el gobierno busca en Sebastián Piñera un puente, una vía, un mecanismo de acercamiento, pero eso también es una señal más bien de la debilidad y de la preocupación del gobierno de llegar finalmente al día 11 sin un acuerdo con la centro-derecha y por lo tanto de que este aniversario, esta conmemoración del 11 de septiembre se le desdibuje y se le debilite todavía más en su intención de llegar con una mirada y un acuerdo de mediano y de largo plazo. ¿Y no se diluye rápidamente esa idea después de que el propio Sebastián Piñera, al salir de este encuentro, habla de tener una mirada más amplia, de condenar la violencia
antes, durante, después del golpe de Estado, pero también habla del estallido y también habla del último tiempo, dice que hay que condenar la violencia y después sale, como decíamos recién, la vocera a decir que no hay que mezclar peras con manzanas. ¿No se diluye rápidamente como después de que termina esta reunión esa sensación de que se podrían acercar posiciones? Porque al final, como lo percibo yo, es que el expresidente Piñera pone como parte de no sé si la condición, pero del contenido que debiese tener este acuerdo, el que también se haga una revisión de lo que fue el estallido social. Sin duda, es que yo creo que ese es el tema de fondo y un poco te lo planteaba al comienzo. Es decir, para el oficialismo, esta es una mesa que debe tener básicamente dos pies, que son la crítica y el cuestionamiento al golpe de Estado y a las violaciones a los derechos humanos. Y para la derecha debe tener tres patas esta mesa. Debe incluir, por tanto, la crítica y el cuestionamiento y el rechazo a la violencia en democracia, que fue lo que terminó reactivándose en la sociedad chilena, reinstalándose en el debate político en la sociedad chilena a partir del estallido social. Y por lo tanto yo creo que ahí hay un punto de fricción donde va a ser bien difícil encontrar acuerdos y por lo tanto si el gobierno finalmente decide no aceptar e incluir en este acuerdo un rechazo claro y categórico al uso de la violencia política en democracia, va a ser bien difícil, a mi juicio, que la derecha, que la centro derecha, que Chile Vamos en este caso, esté disponible para firmar este acuerdo con el gobierno. ¿De qué otra manera puede tender puentes el gobierno? Y ya te lo pregunto más allá de la coyuntura de esta conmemoración de los 50 años del golpe, que se ha ido tensionando, lo ha dicho el propio presidente Boric, que el clima está eléctrico, pero uno leía también, no sé, durante este fin de semana las entrevistas en torno al tema de las pensiones, por ejemplo, y uno se da cuenta que hoy día las miradas y las posturas están más lejos que lo que estuvieron en un comienzo, digamos. Si bien el gobierno ha ido retrocediendo en su postura, ha tenido que ir cambiando su fórmula, ellos dicen que cediendo, pero también yo creo en términos realistas, porque como tú decías, han tenido derrotas electorales relevantes, la derecha se ha trincherado mucho más. Hoy día la derecha dice ni un peso para un fondo solidario, toda la capitalización individual a la cuenta individual. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo un gobierno que necesita de los consensos puede generar esos puentes que tanto le faltan? Si ni siquiera en esta coyuntura de los 50 años hemos visto que se logre como ese tono común. Yo creo que el gobierno está obligado a hacer concesiones, a buscar todas las vías y todos los caminos para llegar a acuerdos, precisamente porque está en una situación muy crítica, después de dos derrotas electorales muy importantes, como lo comentábamos, en una situación de deterioro político derivado del caso Fundaciones. El gobierno no tiene mayorías en el Congreso para imponer sus programas en materia previsional, en materia de pacto fiscal. Por lo tanto, el gobierno está efectivamente en una situación muy, muy crítica y la única posibilidad que tiene es seguir haciendo esfuerzos por llegar a acuerdos, hacer todas las concesiones necesarias, negociar hasta que duela, como se dice. Yo creo que el gobierno no tiene más alternativa que seguir buscando acuerdos y con la convicción de que tiene que hacer todas las concesiones necesarias para poder sacar adelante sus proyectos. O si no, simplemente lo que va a ocurrir es que el gobierno no va a poder sacar adelante los principales programas de su agenda. Ya, o sea, tengo la impresión de que las reuniones con Sebastián Piñera tienen básicamente que ver con esto. Yo decía al partir, Max, que la relación era muy tensa porque recordemos que el presidente cuando era candidato apuntaba a Sebastián Piñera, incluso dijo que iban a ir a instancias internacionales por haber supuestamente Sebastián Piñera violado derechos humanos y así todo, con esa crítica tan profunda, finalmente hemos visto estas reuniones, me imagino que tiene que ver con un presidente que entiende que necesita ese consenso y que necesita tender el puente que sea, digamos. Sin duda. O sea, ¿cómo será la debilidad del gobierno en este momento, la debilidad política, la necesidad política que el gobierno tiene, que termina recurriendo ni más ni menos que a Sebastián Piñera, un expresidente al que hasta hace poco sostenía que tenía responsabilidades principales, responsabilidades políticas en las violaciones a los derechos humanos y en los abusos policiales que se cometieron en el contexto del estallido social? Entonces, se ha tenido que hacer concesiones a este nivel el gobierno y el propio presidente de la República, es porque precisamente la situación y la dificultad para seguir adelante, avanzando y teniendo eventualmente
posibilidades de sacar adelante su agenda son muy cuesta arriba en este contexto. Ahora, lo que sí yo veo es que esta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado le ha permitido al gobierno retomar el control de la agenda. No sé si tú lo percibes de la misma manera, pero Sí, estoy de acuerdo. venía muy golpeado por el caso Convenios. Bueno, en el fondo ese caso sigue, no digo que haya desaparecido, pero tengo la impresión de que aquí también, con los 50 años del golpe de Estado, nos permite ver a un presidente que está haciéndose cargo de un tema, no solo que lo inspira y que lo preocupa, sino que legítimamente espera termine en un consenso y en un compromiso de todos los sectores políticos. No sé si eso va a pasar, pero me refiero a que le ha permitido retomar el control al gobierno y al presidente Boric, por cierto. Sin duda, le ha permitido al gobierno recomponerse, generar cierta mística, cierto compromiso, reponer la discusión sobre el pasado y no sobre las dificultades que enfrenta en el presente. Sin duda que esta agenda de los 50 años del golpe de Estado le ha permitido al gobierno poder retomar en algo, como bien dices tú, el manejo y el control de la agenda, pero esto se acaba en 5 o 6 días más y el gobierno tiene hacia adelante una gestión complicada. Estamos entrando ya en tierra derecha en el proceso constituyente, en lo que va a ocurrir finalmente en el plebiscito del 17 de diciembre. Por lo tanto, la verdad es que esta agenda y este respiro que el gobierno logra, intensificando la agenda del aniversario del golpe de Estado, es algo de muy corta duración. Sí, porque ahí también me imagino que tenemos un gobierno, no es el primero, yo creo que casi todos les ha pasado, pero aquí particularmente hay un frente interno y hay un frente con el opositor, que en este caso es la derecha, la centro derecha tradicional y la derecha más extrema hoy día con republicanos. Escuchaba a alguien, creo que fue Diego Chalpern, que lo debo haber escuchado en la radio de RN, que decía que él sentía que de pronto se exacerbaba el discurso relacionado a los 50 años del golpe, con las declaraciones en torno al suicidio del oficial condenado por el asesinato de Víctor Jara, que ayer, dicho sea de paso, el presidente pidió disculpas por aquello, dijo que no fue lo que trató de decir. Pero Diego Chalpern leía que el presidente con ese tipo de cosas le hablaba más a su frente interno y que también estos 50 años del golpe tiene como una carga y un factor de unidad dentro de su propio frente que para el presidente ha sido difícil de administrar porque él ha tenido que ser bien pragmático y ha tenido que ir haciendo ciertas renuncias y girando en lo que era su proyecto inicial de gobierno. ¿Tú ves que hay algo de eso también? Sí, estoy de acuerdo con eso. Creo que efectivamente el presidente ha tratado de poner el énfasis en este aniversario, por lo que comentábamos, en un momento de debilidad, de cierto vacío político, intenta rellenar el ambiente y el estado de ánimo, sobre todo de los sectores más incondicionales al gobierno, este 28-30% que lo sigue apoyando incondicionalmente, pero el gobierno está la cantidad de problemas que está enfrentando en simultáneo y la debilidad que enfrenta, que ha tenido que hacer concesiones que me imagino que para ese propio 28-30% son concesiones bien difíciles. Ver a Sebastián Piñera entrando a La Moneda, tomarse un café con el presidente, me imagino que para ese mundo de izquierda más incondicional del gobierno debe ser un sacrificio y una concesión muy alta. Ya, pues vamos a ver si eso se justifica en el fondo o termina generando lo que busca La Moneda y lo que busca el presidente, que es este gran consenso entre los distintos partidos políticos de todo el arco político, dijo él, para que firmen un acuerdo donde se establezca que la democracia no se vuelva a quebrar nunca más. Eso es lo que dijo al menos él en su objetivo. Te agradecemos, Max Colodro, por haber conversado con nosotros. Gracias a ti, Carla. Muy buenos días. Que tengas buen día. Nos vemos.